La palabra de Dios verso a verso, capítulo por capítulo, libro por libro, ¿no? Y en esta ocasión vamos a estudiar, o estamos estudiando durante ya varias semanas el libro de, o el Evangelio de Marcos, ¿no? Bien, el Evangelio de Marcos. Entonces ya puedes ir viendo ahí a tu Biblia, el Evangelio de Marcos, capítulo 2 es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Capítulo 2, Marcos capítulo 2 es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, si ya lo tienes, perfecto, di un amén quizás, o perfecto, como para saber que ya la mayoría lo tiene. Bien, decía Kane en los anuncios que Marcos, de alguna manera, hemos denominado este estudio Jesús, siervo en acción. Y ciertamente vemos aquí a Jesús. Marcos es uno de los evangelios más cortos de los 4 y es un evangelio muy dinámico. ¿En qué sentido es dinámico? En que nos presenta el ministerio de Jesús de una manera puntual, ¿no? Evento tras evento, evento tras evento. No se ha detenido mucho en ver la genealogía de Jesús, no se ha detenido mucho en presentarnos el nacimiento de Jesús, sino directo nos presenta cómo es que Jesús ciertamente fue anunciado. Jesús es el Hijo de Dios, anunciado por Isaías, proclamado por Elías, anunciado por Juan el Bautista. Luego vemos a Jesús bautizándose. Después de Jesús bautizándose, vemos a Jesús en el desierto siendo tentado. Y en cada una de estas situaciones vemos a Jesús, el Hijo de Dios. Y después de eso vemos a ese Hijo de Dios sirviendo. Y lo interesante es que Marcos nos ha presentado en los primeros versículos del capítulo 1 a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Y ahora de ahí en adelante nos presenta a ese Jesús, Hijo de Dios, sirviendo a la humanidad. Sanando enfermos, sanando a la suegra de Pedro, liberando endemoniados y sobre todo predicando. No nos muestra netamente la predicación, el mensaje de Jesús como lo hace Mateo, quizás con las bienaventuranzas, pero nos dice que Jesús estaba predicando. De tal manera que Jesús no solamente es un milagrero, por así decirlo, sino Jesús dice que Él ha venido para enseñar el Evangelio, y el Evangelio es Él. Él es el mensaje. Y en esa misma línea ahora llegamos al capítulo 2, y en el capítulo 2 vamos a ver cómo es que Jesús de alguna manera se va a encontrar, o va a haber una controversia, por así decirlo, en diferentes escenas. Va a tener una controversia con los religiosos de aquella época. Y no te estoy diciendo religiosos que no creían en Dios, sino religiosos judíos, que van a comenzar de pronto a cuestionar ciertas acciones de Jesús, o van a comenzar a cuestionar el ministerio de Jesús, o la persona de Jesús. ¿Y qué querrá enseñarnos el Señor a través de estos versículos? Una de las cosas, recuerda, el cristianismo no es religión, el cristianismo es una relación con el Señor. Distingue bien esto. El cristianismo no es religión. Religión básicamente es cumplir una serie de normas y pretender que cumpliendo esa serie de normas voy a agradar a Dios. Es imposible para el hombre agradar a Dios en sus propias fuerzas o cumpliendo una serie de normas. Solo en Cristo, teniendo una relación genuina con el Señor, podemos realmente hacer esas buenas obras del cual nos habla el libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Cuando somos hechura suya, ¿creados en quién? En Cristo Jesús. Pablo lo diría de otra manera: cuando somos nuevas criaturas. Solo así podremos estar de alguna manera capacitados por el Espíritu Santo para poder comenzar a hacer la agenda de Dios. Pero bajo una religión, bajo una serie de normas, no. Pero lamentablemente a veces como cristianos también estamos tentados, por así decirlo, o expuestos a convertirnos en religiosos, domingueros quizás, o en religiosos activistas por el hecho que creemos que estamos yendo y predicando la palabra de Dios. Eso es todo. No, el Señor más que tu servicio quiere una relación personal contigo y conmigo. ¿Ven? Entonces, de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Y del verso 1 al 12 básicamente vemos cómo es que Jesús perdona y sana a un paralítico. Y va a ser cuestionado por los religiosos por hacer eso. Del verso 13 al 17 vemos cómo es que Jesús come con pecadores, dentro de los cuales estaba Leví o Mateo, que era cobrador de impuestos. Y va a ser cuestionado por los religiosos por ese hecho. Del verso 18 al 28 vemos cómo es que Jesús de pronto con sus discípulos cogen espigas en un día de reposo, y va a ser cuestionado por los religiosos de la época también por ese hecho, y por el hecho de que ellos no ayunaban, y los discípulos judíos sí ayunaban.
también va a ser cuestionado. Y en cada una de estas escenas vamos a ver a Jesús enseñándonos y de alguna manera derribando la religiosidad de la época. ¿Ven? Entonces, si tuvieras que ponerle un título a todo este capítulo, en lo personal, en mis apuntes, yo puse lo siguiente, ¿no? Jesús en controversia con los religiosos de la época. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a ver la primera parte esta noche, del verso 1 al 12, donde dice el poder de Jesús para perdonar y sanar. Verso 1 al 4, vayamos todos verso a verso. Dice lo siguiente: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Si hacemos un poco de memoria, él ya ha estado en Capernaum y su ministerio estaba siendo exitoso, ¿se acuerdan? Que cuando había tenido un día lleno de intensa labor en el que sanaba y también liberaba, de pronto al día siguiente dice, vinieron sus discípulos Pedro y los otros más, vinieron y le dijeron, Señor, toda la gente te estaba buscando. Mientras que Jesús que estaba, dice, desde cuando aún estaba oscuro, él estaba orando. Y la respuesta de Jesús dijo, sí chicos, acá la estamos haciendo bien. No dijo eso, ¿no? Dijo, no, es necesario que nos vayamos a los lugares vecinos. Y decíamos que estos lugares vecinos o estos pueblos vecinos no necesariamente eran la ciudad amurallada. La ciudad amurallada eran las grandes ciudades, mientras que los lugares vecinos eran pueblos más pequeños que no tenían murallas, entonces se llamaban que ellos eran lugares vecinos entre sí. Y Jesús se fue a esos lugares a predicar el evangelio, y eso es lo que hemos visto. Pero ahora nuevamente vuelve después de eso a Capernaum, y también vemos que Jesús no había descartado Capernaum, sino que él se está guiando bajo una agenda, y esa agenda de alguna manera no era tanto porque había gente o no había gente. Esa agenda, si podríamos decir, ¿cuándo de pronto? ¿Por qué Jesús hacía esto? Porque Jesús estaba orando. Y tú ya sabes que cuando Jesús oró y cuando enseñó a orar, siempre nos enseñó, hágase tu voluntad. Una de las cosas, decíamos la semana pasada, que debe de guiar nuestras decisiones, nuestro ministerio, nuestra iglesia, no deben ser las oportunidades que se nos presentan, sino un genuino tiempo de oración con el Señor. El Señor tiene que ser el que confirma nuestras decisiones y nuestros retos incluso en el ministerio. Y ahora vemos a Jesús entonces volver a Capernaum, ¿no? Dice, y entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Algunos dicen aquí, probablemente era la casa de Pedro, porque en la escena anterior, cuando estuve en Capernaum, Pedro llevó a su casa y ahí donde se dio el milagro en el que sanó a la suegra de Pedro, ¿se acuerdan, no? Entonces algunos dicen probablemente sea la casa de Pedro. Bueno, la Biblia no lo dice exactamente, puede ser una probabilidad, pero lo que sí es cierto dice que se oyó que estaba en casa. Escucharon que Jesús ya estaba en casa, sea de Pedro o de algún discípulo, pero ya había vuelto a Capernaum. Y eso se hizo evidente. ¿Y qué es lo que iba a causar eso? Que nuevamente esa multitud que lo estaba buscando, vayan a ese lugar. Ahora, qué privilegio para aquel discípulo que hospedó a Jesús, ¿no? Y que se diga que Jesús estaba en su casa. Tú y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y decimos que tenemos a Cristo en nuestra vida. La pregunta que yo haría esta noche es, ¿la gente puede notar que Jesús está viviendo en ti? ¿La gente puede oír que realmente Jesús está en tu casa? ¿O la gente está oyendo otras cosas? Bronca, pelea, no sé. Los más cercanos a ti pueden oír y decir ciertamente Jesús está habitando en esa iglesia, su presencia está ahí. ¿Podrá decir eso? Es un reto. Pero eso tiene que ser evidente, no puede pasar desapercibido. ¿Te has dado cuenta que personas que sin necesidad de que digan que son cristianos, tú notas que tienen algo distinto? Y lo digo en el sentido en el trabajo, o como vecino, o como compañero de estudio, tú notas algo distinto en la persona y dices, oye, esto tiene algo distinto, ¿no? O sea, algo, y más adelante te enteras que es cristiano y dices, con razón, era porque Jesús está habitando en esa persona. Lo contrario sí es Roche.
Lo contrario, decir, soy cristiano y tener tu polito Jesús Salvador, pero de pronto pasan los meses y nadie se da cuenta que eres cristiano. Y de pronto te dicen que tú eras cristiano, anda, ¿verdad? No, estás bromeando, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Dicen. No, hace años que soy cristiano, de veras, dices tú. No, ¿verdad? Está bromeando, ¿no? Y ahí sí, como que eso sería como una llamada de atención, ¿no? Decir, oye, no estoy dando a notar a Jesús que Jesús está habitando en mi vida. ¿Ven? Entonces, bueno, volviendo al texto, dice, se oyó que Jesús estaba en casa. Verso 2. E inmediatamente se juntaron, ¿cuántos? Muchos. No Marco no le pone número acá, sino que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Primero, de que se juntaron muchos y ese lugar estaba estrecho. ¿Y qué haría Jesús en un lugar, en una situación como esa? Lo mejor que podía hacer y lo que él había venido a hacer era a predicar el reino de Dios, a predicar el evangelio, que era él. Y vemos entonces a Jesús ciertamente haciendo lo que tenía que hacer, predicando. Y este lugar, dice, estaba repleto. Pero seamos sinceros, este lugar estaba repleto no necesariamente porque Jesús predicaba el evangelio. Muchos de ellos estaban buscando un milagrito por ahí. Porque veíamos en el capítulo anterior que a Jesús lo buscaban justamente por eso. Y no quiero decir que esté mal de todo de pronto que la gente se acerque porque tiene una necesidad. Muchos de nosotros nos hemos acercado a Jesús cuando aún no lo conocíamos porque teníamos una necesidad. Puede ser financiera, puede ser de salud, puede ser emocional, puede ser familia, pero de alguna manera a veces por esa razón o ese motivo nos acercamos a Jesús. Y no está del todo mal porque Jesús eso va a direccionar haciéndote llegar a su palabra. Ahora, que yo siga siguiendo o continúe siguiendo a Jesús y sirviendo a Jesús, esperando que siempre me esté haciendo milagros por ahí, es distinto. Si ahora yo le sigo y permanezco en Cristo porque he comprendido el Evangelio, es otra cosa, eso transforma vidas. Pero más de uno se ha acercado por eso a Jesús y Jesús no ha dicho cierren la puerta. Tampoco Jesús ha puesto un sensor en que diga, a ver, ¿quiénes vienen por un milagro que se quedan a esperar afuera y los que vienen por la predicación que pasen? ¿Ha hecho eso? No, estaba repleto. Pero recuerda, si buscas a Jesús, que sea por quién es Él y por qué es lo que Él enseña. El milagro pasa a un segundo plano. ¿De qué vale que ganara el mundo si perdiere mi alma? Hay muchas personas que están muy sanas, están muy bendecidas económicamente, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces tengamos cuidado con buscar lo externo y no lo interno. Tenemos cuidado con buscar lo material y no lo espiritual. Entonces dice, estas personas estaban ahí repletos y claramente muchos de ellos venían por su milagro. Y lo vuelvo a repetir, no está mal. Y te hago una confesión, cuando vine a los caminos del Señor, no era queriendo conocerlo. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Va a perder personas. Es que cuando llegué a las cosas del Señor, cuando yo no era creyente, te lo cuento, no vine diciendo, Señor, quiero aprender de ti. No fue mi actitud. Mi motivación quizás también fue equivocada, fue diciendo, Señor, solucioname este asunto, ¿no? Pero su palabra, cuando es expuesta en nuestro corazón, es abierto, Él nos muestra que hay algo mayor que solucionar, que es nuestro pecado. Y cuando comprendemos su palabra, entendemos que tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Y eso comienza a transformar tu vida. Lo hizo conmigo. Y el problema externo continuaba ahí, pero ahora ya tenía una relación con el Señor. Y todo lo demás se resuelve en el tiempo del Señor. Amén. Entonces, volviendo al texto, dice que estaba repleto este lugar y Jesús predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, dice, mira lo que sucede, tan repleto estaba el lugar, pero entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Tenía su peso este paralítico, ¿no? Porque tenían que cargarlo entre ¿cuántos? 4 portachones. No nos da las características, pero ellos vienen trayendo un paralítico. Ahora, estas personas, tanto el paralítico como estas personas, ya han escuchado de Jesús.
Ya saben quién es Jesús. Y saben que Jesús tiene poder para sanarlo. Y saben que Jesús tiene autoridad para sanarlos. Entonces ellos traen al paralítico y dice, y no podían acercarse a él a causa de la multitud. Había mucha gente y ellos no podían entrar por la puerta grande, por así decirlo, porque estaba repleto. Entonces dice, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Tú te has imaginado esa escena? Yo le pondría de fondo la música de Misión Imposible, por ejemplo. Porque lo están subiendo al techo, pesado, y están abriendo prácticamente, están descubriendo el techo. Los techos antiguamente eran entre paja y barro, ¿no? Y eso no es fácil tampoco, lógicamente, es más posible abrirlo, ¿no? Si diríamos que era con los techos de hoy en día de concreto, más difícil, ¿no? Pero era de paja y barro, básicamente, y eso causa ruido, causa polvo, y tenía que haber golpes. No creo que lo hayan descubierto el techo así de simple. Mientras Jesús estaba predicando, y te imaginas si era la casa de Pedro, y comienza a caer polvo, ¿no? Lo está sucediendo. Pero estos hombres lo suben y dice, y bajaron el lecho que yacía, dice, en el que yacía el paralítico. ¿Qué podemos aprender de estos hombres? Que ciertamente amaban a su prójimo, amaban al paralítico, ¿no? Y Jesús va a destacar más adelante otra cualidad, que es mayor, por así decirlo, que Jesús ha notado en ellos. Pero mínimamente hasta el momento podemos decir que estas personas realmente estaban interesados y amaban al paralítico para hacer todo ese trabajo. ¿Tienes personas a tu alrededor que aún no han ido a Cristo? Pregunto, yo creo que todos. Todos tenemos personas a nuestro alrededor que aún no conocen a Cristo, que aún no tienen un encuentro personal con el Señor. La pregunta esta noche es, ¿qué estamos haciendo para llevar a esas personas a Cristo? No, es que ya le invité una vez y no quiere. Bueno, a veces nos justificamos de esa manera. Pero ¿qué más estamos haciendo por ellos? Recuerda, espiritualmente ellos están paralíticos. Muchas veces solos no van a poder ir. Y el Señor va a usar a sus hijos, es decir, a ti, a mí. Va a usar su iglesia para traer a esas personas en pos de Él. Y en ese sentido somos instrumentos de Dios. Porque la persona por sí no le van a hacer muchas veces ir a buscar a Jesús. Entonces, la segunda reflexión de esta noche, mis hermanos, es ¿qué estoy haciendo por mi prójimo, por mi hermano, por mi familiar que aún no conoce a Cristo? ¿Lo estoy llevando a Cristo? Si amo a esa persona, llévalo a Cristo. Busca la manera, busca la estrategia. No estoy diciendo que rompas un techo, pero tú me entiendes, ¿no? Pero busca la manera de llevarlos al Señor. No a ti, ni siquiera a la iglesia. Porque la iglesia no perdona pecados, la iglesia no salva, sino a Cristo. Que ellos conozcan a Cristo. Amén. Continuamos. Dice el verso 5 al 7. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y ya imagino los otros cuatro, y no traje para que le perdones pecados, ¿no? Traje para que no sabemos. Pero dice, al ver Jesús la fe de ellos. Y está hablando en plural. ¿Había fe en estos cuatro hombres? Sí. ¿Por lo que ellos habían dicho o por lo que ellos habían hecho? Por lo que ellos habían hecho. Ese accionar hablaba de que ellos estaban actuando en fe. De que ellos tenían fe. Santiago más adelante va a llamar a eso que la fe sin obras es muerta. Jesús va a decir que por sus frutos los conoceréis. Muchas veces podemos decir que tenemos fe en Dios, pero en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer las cosas, muchas veces van a evidenciar si realmente tenemos fe en Dios. Y estos hombres tenían fe en que Jesús podía sanar al paralítico, pero no solo eso. Estos hombres tenían fe en que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque para la cultura judía, solo Dios podía sanar, solo Dios podía perdonar pecados. Mientras que otros han estado cuestionando ante abrumadoras evidencias, los religiosos han estado de alguna manera viendo de lejos a Jesús, cómo sanaba, cómo liberaba, cómo predicaba con autoridad y no como ellos. Estos 4 hombres de alguna manera han dicho, oye, esto no lo puede hacer cualquiera, él es el Mesías, él es hijo de Dios, él puede sanar mi paralítico. Y han llevado al paralítico. Y a eso Jesús les dice, por la fe de ellos, y no solo la fe de ellos, sino también la del paralítico. Porque Jesús no va a perdonar pecados por la fe ajena. Sería algo que va en contra de la Escritura. Dice que es por gracia mediante la fe, y la salvación y el perdón de pecados es personal. Entonces no solamente había fe en estos 4 hombres, sino también en el mismo paralítico, que estaba ahí. Y le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Entonces la fe de estos 5 hombres es notorio, por lo que han hecho, no tanto por lo que han dicho. Pero sucedió algo. También estaban los escribas, también estaban los fariseos, en medio de esa multitud, en medio de los que querían su milagro, en medio de los que querían quizás escuchar de verdad a Jesús, y en medio de ellos también habían escribas sentados ahí, en esa casa. Y mira lo que dice el verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Pastor, ¿qué es un escriba? Básicamente un escriba, aquel entonces era una persona, aquel entonces no existía fotocopiadora ni impresora. Básicamente era una persona que transcribía los libros, los rollos de la ley. Eso básicamente era. Y para transcribir había una serie de requisitos, de tal manera que un escriba no era cualquiera. Era alguien que conocía lo que transcribía, entendía lo que transcribía y conocía por ende la ley. Eran los eruditos, por así decirlo, de la época. Ese era básicamente un escriba. ¿Y qué sucedió con estos escribas? Dice, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilaban es como que repensaban en sus corazones. Como que estaban ahí preocupados de sus corazones. Y dicen sus corazones, no dicen sus rostros. ¿Por qué? Mira, verso 7. Porque, dice, ¿por qué habla este así? Eso es lo que decían en sus corazones. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo que ellos están diciendo es cierto. Solo Dios podía perdonar pecados. Ellos están actuando con conocimiento. Y ese conocimiento es bueno hasta ese punto. Porque están identificando, según la Escritura, que solo Dios puede perdonar pecados. Y hasta ahí está bien. ¿Me hago entender? Hasta ahí está bien eso. Y ellos están preocupados. Hasta ese punto ellos están haciendo bien su chamba. Porque están diciendo, ¿quién es este? Pero el conocimiento solo no va, requiere de fe. Lo que a ellos les faltó es concluir que si solo Dios puede perdonar pecados, entonces este es el Mesías prometido. Faltó ese paso de concluir entonces, si solo Dios puede perdonar pecados, Él es el Mesías prometido. Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios. Pero la religiosidad no te lleva hasta allá. La religiosidad te deja solamente en el conocimiento. Y vas a encontrar mucho de esto. Vas a encontrar mucho en tu caminar cristiano de personas que tienen mucho conocimiento de la Escritura, que no está mal, pero la falta de fe y la falta de amor al prójimo va a apagar, o con su conocimiento va a apagar lo otro en todo caso. Pablo más adelante lo dice de otra manera, que el conocimiento envanece, más el amor edifica. Entonces, los religiosos que sabían que solo Dios puede perdonar pecados, pero no estaban concluyendo entonces que Jesús es Dios. Verso 8, vamos a ver cómo es que Jesús nota esto. Primera evidencia de que Jesús es Dios es que estaba perdonando pecados. La segunda evidencia de que Jesús es Dios es el siguiente. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Eso no lo puede hacer un hombre, hermanos. Eso solo lo puede hacer Dios. Los proverbios nos enseñan que Dios pesa los corazones. ¿Y qué estaba haciendo Jesús aquí?
No los vio murmurar, por cierto. No los vio intercambiar ideas, sino que dice, ellos cavilaban en sus corazones. Y también el texto nos dice que Jesús en su espíritu, que dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, no vio en sus rostros, no, sino en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. En ningún momento ellos abrieron la boca, pero sí lo pensaron. Esa obra o esa cualidad se llama omnisciencia de Dios. Y Jesús lo tenía. Segunda evidencia, como para que ellos digan, no queda de otra, definitivamente es el Hijo de Dios, porque me está diciendo lo que estoy pensando. Les estaba diciendo lo que también les dejo decir. Vaya, yo sé lo que estoy pensando. Y yo, wow, qué bueno. Pero así. Entonces, y Jesús les hace una pregunta, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Verso 9. ¿Qué es más fácil decir, dice al paralítico? Jesús les hace esta pregunta a estos religiosos. ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Yo quisiera aclarar algo aquí. Jesús no está haciendo una comparación en qué es más importante, sino qué es más fácil decir. Porque tú me dices, no, es más importante que te perdones tus pecados. Cierto, lo sabemos. Pero lo que él está diciendo, ¿qué es más fácil decir? Más fácil decir es tus pecados son perdonados, porque la evidencia inmediata no lo vas a ver, ¿no? Y te digo, tus pecados son perdonados. Y tú dices, bueno, me enteraré cuando estamos allí en el cielo si realmente lo que me dijiste era cierto. Ahora, tampoco le está diciendo tus pecados lo está perdonando Dios, sino tus pecados te son perdonados. Jesús le está dando el perdón. Tercera evidencia que él era el Hijo de Dios. Está perdonando tus pecados. Que lo vamos a ver más adelante. No, que ya lo ha hecho, ¿no? Bueno, era la primera evidencia en todo caso. Le está diciendo tus pecados. Y esa era la más fácil. Porque levántate, toma tu lecho y anda, es la más difícil. ¿Sabe por qué? Porque requiere una evidencia inmediata. Si él lo dice y no sucede, este fanfarrón, ¿no? Nos está estafando. Entonces, pero Jesús no es que no va a poder hacerlo segundo, sino que se los pone así para ahora hacerlo segundo, lo que ellos van a concluir en su mente de que es más difícil. Claro, es fácil, ¿no? Decir tus pecados son perdonados, porque sabe Dios si realmente es así. Pero bueno, veamos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta tu lecho y anda? Ya sabemos que lo primero es más fácil, pero lo segundo un poco más difícil porque requiere una evidencia inmediata. Pero Jesús hizo las dos cosas. Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, para que ustedes entiendan que realmente he perdonado el pecado de él y que eso que he dicho es cierto, también voy a hacerlo más difícil. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús está diciendo, con que esto es más fácil, pues voy a hacer también lo otro más difícil, humanamente hablando, para que se den cuenta que lo que le he dicho era cierto. Por eso dice, pues para que sepáis que Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, ¿qué dice? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y estaban todos esperando a ver si sucede, ¿no? Porque te imaginas, si no sucede, entonces lo primero también lo ha dicho nada más de boca. Entonces dice, entonces él se levantó enseguida, ya me imagino, ¿no? Y tomando su lecho, salió delante de todos, nada, que multitud, nada, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron ¿a quién? A Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces vemos a Jesús de pronto, con hechos, vemos a Jesús de pronto opacar o callar los pensamientos de los religiosos de la época que estaban cuestionando que si era o no era, o y quién es este para perdonar pecados y quién no es. Y termina Jesús perdonando pecados y levantando a un paralítico. Y vemos a Jesús mostrando nuevamente su deidad, de que Él es el Hijo de Dios. Tanto así que la gente dice, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué sucedió con los escribas de aquella época? No sabría decirlo. Algunos dicen que uno de ellos pudo haber sido el famoso Nicodemo, no sé. Pero no lo dice el texto.
pero de que Jesús mostró su autoridad y al mismo tiempo contrarrestó, confrontó la religiosidad de la época que tenían conocimiento. Es más, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, tú quizás lo habremos leído a la ligera, el Hijo del Hombre, para los escribas, para el fariseo, para el judío, ese era un título conocido, era un título mesiánico escrito en el libro de Daniel. Era un escrito profético en cuanto a la promesa de la venida del Mesías a reinar. Estaba hablando de Dios mismo, del Hijo de Dios. Entonces él se está tomando ese título de decir, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. En otras palabras está diciendo Jesús, yo soy ese Hijo del Hombre. Yo soy ese Dios hecho hombre. Yo soy ese verbo hecho carne. Y tengo potestad para perdonar pecados y también para levantar este paralítico. Ahora, ¿qué no podrá hacer en nuestra vida? Si por algún momento de tu vida ha pasado una duda de que si estoy creyendo realmente en el Dios verdadero, realmente seré salvo y será cierto eso, lo de que si hay cielo, si hay infierno, si ha pasado, ¿sabes qué? Es 100% cierto. Hay abrumadora evidencia en la palabra de Dios de que lo que Jesús dijo se cumplió. Y lo que Él te ha prometido va a cumplirlo. Y cuando yo digo te ha prometido, no me estoy refiriendo a algo material. Que Él ha prometido volver por su iglesia. Él ha prometido llevarte a una morada celestial. Él ha prometido darte su Santo Espíritu. Créelo. Ese Santo Espíritu vive en ti. Hemos sido sellados por Él. Y que cada una de las promesas de que Él estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas o para siempre, eso es cierto. Cuando vengan esos momentos de duda, recuerda, cada cosa que Jesús dijo, Él lo cumplió. Amén. Porque Él es el Hijo de Dios. Entonces el verso 13 al 14, mira, ahora vamos a ver a Jesús en otra escena, también nuevamente en controversia con los religiosos. Verso 13 y 14 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él. ¿Y qué vemos nuevamente esta palabra? Y les enseñaba. Anteriormente decíamos, y estaba predicando, y ahora que dice, les enseñaba. Uno de los ministerios, el que vino Jesús, ciertamente vino a entregar su vida en una cruz, pero mientras estuvo aquí en la tierra, lo que hacía era enseñar. El libro de Juan, 1 de Juan, dice que Él vino lleno de gracia y verdad, lleno de amor y lleno de verdad. Dos cosas fundamentales que es digno de imitar y que debemos de imitar. Mostrar el amor de Dios y mostrar la verdad de Dios. A veces nos vamos a los extremos y ahí es donde cometemos religiosidad. A veces nos enfatizamos solamente en mostrar la verdad de Dios a tal punto que terminamos siendo religiosos y no amamos a quien estamos mostrando la verdad de Dios. Dice que todo pecador se irá al infierno y que esto y es cierto, es cierto, es cierto. Pero lo hacemos sin amor. Y a veces somos todo amor y cero verdad. Y por todo amor permitimos muchas cosas. Y hemos dicho que estos dos extremos son dañinos. El extremo del legalismo es dañino. Y el extremo del libertinaje o de la sobregracia convertida en libertinaje también es dañino. Debemos ser como Jesús, que obraba con amor, pero al mismo tiempo estaba presentando la verdad. Y dice, y les enseñaba. Jesús no nos estaba enseñando cómo ser exitosos. Jesús no le estaba diciendo cómo vas a ser un campeón. Jesús le estaba enseñando el Evangelio, le estaba enseñando la palabra que transforma vidas. 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Pastor, ¿y quién es Leví? Este Leví es Mateo. ¿Ya? Este Leví es Mateo. Dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándosele, siguió. Y esta escena es interesante, porque Jesús, el que estaba enseñando, primero, ¿quién puso la mirada en quién? Bueno, Leví, que era un cobrador de impuestos, porque ahí el texto también nos dice que estaba sentado al banco de los tributos. ¿Qué era un cobrador de impuestos? Aquella época un cobrador de impuestos era un judío, sí, era del pueblo de Israel, sí, pero ¿sabes qué? Había sido contratado por los romanos para que él cobre los impuestos a sus propios paisanos, a las personas de su propia tierra. Pero cobraba esos impuestos para dárselos a los romanos. Y lógicamente recibía también su porcentaje, ¿no?
Pero era mal visto porque era, oye, estás trabajando para los romanos que nos tienen conquistados y cobran nuestros impuestos. Y ya, pues te imaginas, estos tribunos, estos cobradores de impuestos, le inventaban todo tipo de impuestos. Ah, me miraste ese impuesto, por así decirlo. Ah, hiciste impuesto. Entonces eran mal vistos aquel entonces. Un cobrador de impuestos era mal visto y era detestado por la sociedad judía porque estaba sirviendo como ese gancho para los romanos para recaudar sus impuestos. Y no se podían rebelar porque tenía el favor del gobierno del emperador romano. Simplemente les quedaba tributar viéndolo mal, ¿no? No quiero ofender porque yo sé que hay policías buenos y también hay malos, pero la percepción que tiene nuestra sociedad hoy en día de los policías, ¿cuál es? ¿Buena o mala? Mala, ¿no? Era algo así, ¿no? Sabemos que el policía está para controlar el tránsito y tiene la potestad de colocarte tus papeletas cuando tenga que colocarte, si que de pronto estás infringiendo las normas de tránsito, ¿no es cierto? Pero normalmente cuando ya te paran por parar, ¿cómo los ves? Estos están de cacería, decimos, ¿no? A veces, y como que ya, porque de alguna manera la sociedad tiene una percepción sobre que es por corrupción, ¿no? Algo así, para entender, eran vistos estos cobradores de impuestos. Y Jesús pone su mirada en uno de ellos. Oye, ¿no pudo haber buscado otro más honrado? Uno podría decir, ¿no? No. ¿Y sabes qué? Ese Leví terminó siendo autor de uno de los evangelios, es Mateo. Pero aquí lo interesante viene que Jesús, ciertamente Él tiene la soberanía y está siguiendo su propia agenda, pero al mismo tiempo también está contrastando la religiosidad de la época. Y está llamando a alguien que los religiosos no le van a pasar. Que el judío religioso va a decir, pero ha llamado a un... Porque el religioso esperaría a alguien más santurrón, por así decirlo. Y Jesús llama a Leví y le dice, sígueme, y levantándose, ¿qué dice? Le siguió. Es como si hoy en día Jesús llamó a un ex corrupto para que sea pastor. Y tú dirías, ¡hala! Para mí que ahí sí el Señor se equivocó. No es así. Y ahí se cumple cuando Pablo dice que de lo vil y menospreciado nos ha llamado. A mismo Pablo, que era perseguidor de cristianos, asolaba la iglesia. Siendo más crudos, algunos dicen que era asesino de cristianos, pero el Señor lo llamó. Pero lo interesante es que aquí vemos la soberanía y la gracia de Dios. La soberanía porque Él llama a quien Él quiere. Y la gracia porque no le puso requisitos, sino que simplemente lo llamó. Y si podríamos ponerle, por así decirlo, un requisito, el único requisito era creerle y ser obediente y seguirle. Y este hombre lo hizo. ¿Qué hizo este hombre? Levantándosele, dejó el tribuno. Pudo haber dicho, Señor, pero mira, déjame trabajar hasta fin de año, pues tú sabes que la ganancia está buena, ¿no? Entonces todavía me falta cobrar más impuestos. No, ¿qué hizo? Es inmediato, levantándosele, siguió. Entonces esta también es una característica de que respondió inmediatamente al llamado del Señor. Entonces, y no solo eso, le preparó una buena cena. Y llamó a sus compadres. ¿Para qué? Para que escuchen a Jesús, a quien él había escuchado. Y miren lo que dice el verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿quién es él? Leví, Mateo, el cobrador de impuestos, o el ex corrupto. Dice, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Muchos publicanos, otros igual que él, y otro tipo de pecadores más, no sé, pues tú ponle ahí una lista de pecadores, ¿no? Estaban ahí con él. ¿Qué estaban haciendo con Jesús? Dice, y con Jesús, dice, estaban a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, y nuevamente entran en escena los religiosos de la época, los escribas y los religiosos, ellos jamás se les hubiese ocurrido llamar a Mateo. Jamás. Entonces su celo religioso los llevaba a descartar a las personas. Eso es una de las cosas que hace la religiosidad. Descarta a las personas que no cumplen con sus reglas. Y los descartan en el sentido de que los condenan. Que si tú no vistes así, entonces no eres cristiano. ¿Qué te está diciendo? Que no eres salvo. ¿Me puedes entender? Que si tú no haces esto o aquello, la religiosidad hace eso. Si tú no guardas este día, entonces no eres salvo. Y entonces tu salvación depende de que tú hagas cosas y no de que hayas creído en Jesús.
¿Me dejo entender? Y básicamente eso era la religiosidad y sigue siendo así la religión hoy en día. Y Jesús está desbaratando todo eso, está mostrando que su llamado es por gracia y misericordia, no por merecimiento. Entonces dice, y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? O sea, hicieron una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pero no lo decían porque realmente estaban preocupados en la espiritualidad de Jesús. O sea, lo decían porque justamente estaban cuestionando el ministerio de Jesús. Y Jesús estaba siendo cuestionado. Tenían suficiente evidencia para reconocer de que Jesús es el Hijo de Dios. Ha liberado endemoniados. Ha sanado a la suegra de Pedro. Ha sanado a un leproso, ¿se acuerdan? Capítulo anterior. Ha sanado al paralítico. Se ha dado cuenta de lo que cavilaban en sus corazones. O sea, hay suficiente evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Pero sin embargo están diciendo, ¿qué es esto? ¿Está comiendo con pecadores? Y entonces, mira lo que dice Jesús, verso 17. Al oír esto Jesús, aunque se lo habían dicho a sus discípulos, ¿no? Él dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y aquí hay que leerlo con calma, porque algunos podrían decir, entonces los escribas y los fariseos eran sanos. No. Se creían sanos. No hay peor error para el ser humano creer que es salvo en sus fuerzas. No hay peor error para el ser humano creer que no necesita el perdón de Dios. Mejor dicho, que no necesita de Jesús. Porque ellos con esa forma de hablar están diciendo ellos son pecadores, nosotros no. Cuando en realidad escriba, fariseo, publicano, cobrador de impuestos, todos eran pecadores. Y todos necesitaban de Jesús. Pero ellos están haciendo una división y están diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo va a comer con los publicanos y con los pecadores? Como diciendo, nosotros somos mejores. Entonces Jesús dice, bueno, si tú crees que estás sano, no necesitas, yo he venido justamente por los pecadores. Y no los están descartando, sino que ¿qué es lo que tendría que suceder si ellos también quieren recibir el amor de Jesús? Que ellos también se reconozcan como pecadores. Lo cual no necesariamente ocurrió en el texto. Pero lamentablemente la religión hace eso. La religión pretende alcanzar el favor de Dios en sus propias fuerzas. Y tengamos cuidado de eso. No es por lo que nosotros hagamos, es por lo que nosotros somos en Cristo. Lo demás, ¿qué es lo que hacemos? Debe ser una consecuencia de que ya estamos en Cristo. Entonces, Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Jesús ha venido. Y ahora tú dices, pero pastor, ya, todo está bien, pero Jesús estaba entre pecadores, ¿sí o no? Sí, estaba entre pecadores. Ahora la pregunta es, entonces no está mal ir entre los pecadores. Entonces mañana me voy a mi fiesta de promo a la reunión. Están haciendo una fiesta, ¿no? Entonces mañana me voy normal, no está mal. No interpretemos mal el texto. O sea, ¿cuál era el propósito por el que Jesús estaba reunido con ellos? No era convertirse en cobrador de impuestos, sino que esos cobradores de impuestos se conviertan a Jesús, que es distinto. El propósito de Jesús era distinto. No sé si yo creo que la mayoría de acá, los varones sobre todo, también las mujeres, ¿por qué no?, van a comprender esto. ¿Cuál es la diferencia entre un termostato y un termómetro? Un termómetro básicamente mide la temperatura del ambiente, del lugar donde se encuentra. No lo cambia, solamente lo mide. Si el ambiente está caluroso, va a medir temperatura alta. Y si el ambiente está frío, va a medir temperatura baja. Simplemente el termómetro se adecua al ambiente. Correcto, no cambia el ambiente, solamente se adecua a la temperatura a la que tú estás midiendo el ambiente. Un termostato es distinto. El termostato mide y regula el ambiente. ¿Me puede entender? El termostato mide y regula el ambiente. Si está muy caliente, lo va a enfriar. Y si está muy fría, a la temperatura que se haya sido programada. Y si está muy fría, lo va a calentar. Eso es Jesús. Y eso es cristianismo. Cuando tú vas y te reúnes con personas que no tienen a Cristo y de pronto entras en cierta coinonía, ciertas reuniones, que no sea para que tú te amoldes a ellos,
sino para que ellos se amolden a Cristo, que es distinto. No está mal. Dentro de la familia tenemos personas que no son cristianas, y no por eso decir, ni más voy con ellos. No, anda bien con ellos. Pero recuerda, no es para que tú te amoldes a ellos, es para que ellos se amolden, ni siquiera a ti, sino a Cristo. El propósito tiene que ser de que ellos vean a Cristo. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo con este hombre, porque este hombre le estaba siguiendo, y como vuelve a decirte, más adelante él se convierte en su discípulo. Es más, aquí estamos viendo su llamado, pero él se convierte en su discípulo y termina siendo uno de los autores del Evangelio de Mateo. Lo mismo sucedió más adelante con Zaqueo, que también se convierte. Entonces, básicamente eso es lo que hace Jesús. Entonces, mis hermanos, muchas veces debemos de cuidarnos de dos cosas, y decíamos de dos extremos. Del extremo del libertinaje, en el que decimos, no tiene nada de malo hacer esto o aquello, pero si yo estoy haciendo esto o aquello, me estoy reuniendo con esto y aquello, y yo me estoy amoldando a ellos, no estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me ha dejado aquí en la tierra. El mundo está lleno de tinieblas, pero dice que nosotros somos la luz de Cristo. Nosotros somos sido llamados a mostrar la luz de Cristo, a presentar el Evangelio de la reconciliación. Somos cartas abiertas del Señor. Las personas tienen que ver en nosotros, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, a Cristo. Pero tampoco nos vayamos al extremo religioso, porque el extremo religioso es complicado y es dañino. Porque el extremo religioso puede hacer que nos aislemos de todo y no cumplamos la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8 dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, dice, recibiréis poder para que me sean testigos en Judea, Samaria. Judea y Samaria, y lo último en la tierra. Y Samaria era un lugar complicado, lleno de pecado. Pero ellos fueron llamados a ir a ese lugar. Pablo llegando a Corinto, un lugar complicado. ¿Pero para qué? Para presentar a Cristo. Entonces tú y yo, si nos vamos a uno de los extremos religiosos, simplemente estamos siendo egoístas y estamos pensando solamente en nosotros. Y no estamos llevando a ese paralítico que necesita conocer a Jesús. Y si nos vamos al otro extremo libertino, simplemente estamos siendo piedra de tropiezo, porque muchos van a decir, para ser así, mejor no voy a la iglesia, no voy a Cristo. Amén. ¿Qué tal lloramos esta noche y nos ponemos de pie en nuestros lugares? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, por tu palabra, por cómo es que tú nos muestras, Señor, a través de estos pasajes, Señor, a poder tener ese sentir de Jesús, Señor. Primero, reconocer, Señor, que estamos sirviendo al Hijo de Dios, te estamos sirviendo a ti mismo y que nuestra fe está puesta en ti, Señor, el Todopoderoso, el